En este video vamos a analizar las partes de lo que son el sistema de dirección y el sistema de suspensión, ¿sí? Comenzando el sistema de dirección de lo que es nuestro volante. Nuestro volante, toda la parte que está pintado de blanco es nuestra columna de dirección, ¿sí? La columna de dirección, fíjense que tiene dos soportes a lo que es la carrocería del vehículo. Si puedes acercarte, Kevin, para ver lo que es esta junta universal, ¿sí? La junta universal. Tenemos la columna entonces desde la salida del volante y del conjunto, fíjense, de los guiñadores eléctricos hasta la entrada a nuestra cremallera es la columna de dirección. Dos soportes hacia la carrocería, ¿sí? Dos soportes hacia la carrocería para sujetar la columna. Y fíjense, una junta universal, ¿no? O también lo llaman junta cardán. Ahí tenemos, fíjense, ¿por qué una junta cardán? Porque no es una línea, ¿sí?, recta, ¿no? Hay una inclinación en un ángulo hacia lo que es nuestro piñón, ¿sí?, o nuestro tornillo sin fin de la cremallera. Entonces tenemos una unión, fíjense, por medio de un perno de 8 milímetros de la junta universal con el piñón de entrada hacia la cremallera, ¿sí? ¿Qué necesitamos verificar cuando vamos a desmontar lo que es la cremallera? Verificar o marcarnos esta posición, ¿sí? Si nosotros lo montamos en otra posición, va a haber una variación de la inclinación de nuestra rueda. Entonces, antes de desmontar, en caso de que queramos sacar o hacer un mantenimiento a la cremallera, debemos verificar la posición, ¿no? O marcarnos aquí en la junta universal y en el piñón. ¿Para qué? Para que lo pongamos en una manera recta, ¿no? Lo montemos como está alineado. Entonces tenemos la cremallera, fíjense, internamente, y de la cremallera tenemos hacia lo que son nuestras ruedas motrices las rótulas, ¿sí? Las rótulas que están cubiertas por un guardapolvo de las rótulas. Los guardapolvos cumplen la función de que se ingrese tierra o agua a lo que es internamente la cremallera, ¿sí? Y tenemos nuestros moñones de dirección en ambos lados, ¿no? Moñón izquierdo, moñón derecho. Todo ese conjunto es el sistema de dirección. Pasamos al sistema de suspensión. En el sistema de suspensión, fíjense, tanto el sistema de dirección como el de suspensión están montados en un macero, ¿sí? Macero, y sobre el macero está nuestro rodamiento que permite el giro del mismo, ¿sí? Entonces tenemos el macero y sobre el macero tenemos montado nuestro amortiguador. Un plato inferior que sujeta al muelle helicoidal y un plato superior, ¿sí? Soporte inferior, soporte superior. ¿Qué función cumplen? Sujetar al muelle helicoidal, ¿sí? Un muelle helicoidal, fíjense, de 4 espirales. Y por la parte de adentro tenemos lo que es un vástago del amortiguador. En esta parte podemos verlo mejor, ¿sí? Un vástago del amortiguador. Cada vez que el amortiguador genera su trabajo de absorción de las irregularidades del terreno, el vástago es el que entra a la cámara hidráulica, ¿sí? El vástago. Entonces, ¿qué evita? El que tenga un capuchón evita que la tierra se entre con el vástago a la parte interior, ¿no?, de lo que es el amortiguador. Ahora, normalmente aquí se encuentra el retén del amortiguador. Cuando ya hay trabajo excesivo, cuando ya ha pasado su tiempo de trabajo, empieza a mojar esta parte, ¿no? Y el amortiguador empieza a generar algunas irregularidades de trabajo. Entonces, aquí tenemos, fíjense, el capuchón del amortiguador con un tope, ¿sí? El capuchón evita que la tierra se entre. Y tenemos lo que es la corona superior de nuestro amortiguador, fíjense, sujetado mediante 3 pernos a lo que es la carrocería. Internamente también tenemos un rodamiento, ¿sí? Un rodamiento dentro de nuestra corona de suspensión. Ahora, ¿qué trabajo cumple el rodamiento? Fíjense, si giramos la llanta a la izquierda o a la derecha, la corona no mueve, ¿sí? La corona es fija a la carrocería mediante estos 3 pernos. Lo único que mueve es el amortiguador, el macero y el plato inferior. Sí, fíjense, el plato del amortiguador y el plato superior, ¿no? Lo que sujeta
directamente hacia lo que es nuestro muelle helicoidal. Cuando normalmente empieza a tener irregularidades o sonidos es cuando el rodamiento interno se ha dañado. ¿Sí? Cuando el rodamiento interno se ha dañado, entonces habrá sonidos al momento de girar. Lo mismo, cuando encontremos nuestra cremallera sin soportes, ¿sí? Sin soportes hacia el tren superior, entonces al momento de girar ya sea a la izquierda o a la derecha, estaremos teniendo por las irregularidades del terreno diferentes sonidos, ¿no? Que van a golpear lo que es la carcasa o la caja de nuestra cremallera con el tren superior. En esta grabación lo que vamos a hacer es identificar el funcionamiento de dos piezas fundamentales en el sistema de dirección. Uno, la bomba de dirección, y dos, la cremallera de dirección. ¿Sí? La cremallera de dirección es el elemento encargado de recepcionar la presión hidráulica con el objeto de que la dirección sea más suave. En las partes, fíjense, de lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos la caja de la cremallera, que específicamente no es esto la cremallera, solamente su carcasa. Esta carcasa está montado mediante un buje de goma, fíjense en este extremo, a lo que es en esa posición, ¿no? Viene el buje y viene encima una abrazadera metálica sujetando a lo que es el tren delantero. Entonces, en sí la cremallera es esto que ustedes ven, ¿no? Es esta barra que tiene unos dientes, los cuales son accionados mediante un piñón o un tornillo sin fin. Como podemos ver aquí en un corte segmental, fíjense, tenemos un eje de accionamiento que viene de la columna de dirección, que les hemos mostrado en el anterior video, sujetado por la junta universal, ¿sí? Entonces, fíjense, al giro, ¿sí? Ya sea a la izquierda o a la derecha, proporciona un movimiento del tornillo sin fin, lo cual proporciona el movimiento de internamente la cremallera. Fíjense, voy a optar manualmente a moverlo, y fíjense, puedes acercarlo a este punto. Voy a la derecha, fíjense, la cremallera va a la derecha. Voy a la izquierda, la cremallera va a la izquierda, ¿sí? Entonces, de esa manera trabaja la cremallera, ¿no? Ya sea a la izquierda o a la derecha, y en sus extremos tendrá, fíjense, una rosca en el cual se articulará lo que son las rótulas de dirección, ¿sí? Lo mismo en este punto. La rótula de dirección vendrá a instalarse en ese punto. Eso hablando de las partes de la cremallera. Juntamente en el cabezal tendremos, fíjense, aparte del tornillo sin fin, esto estamos viéndolo así, ¿no? Aparte del tornillo sin fin, tendremos lo que es la válvula rotativa de distribución, ¿sí? Esta válvula, fíjense, tiene orificios internos, los cuales distribuye mediante los conductos o cañerías la presión hidráulica. Identifiquemos esas dos cámaras que hemos ido viendo en las clases virtuales. Fíjense, tenemos una llegada, ¿sí? Y una salida. Fíjense, la llegada está exactamente a este punto. A este punto nosotros reconocemos como la cámara de presión, ¿sí? La cámara de presión y la cámara de retorno. Entonces, se genera la presión, llega a este punto. Entonces, si tiene que ingresar por este punto la presión del líquido hidráulico, ¿sí? Entonces, por este punto sale la presión, genera la presión y vuelve por el otro el retorno. Entonces, hay dos cámaras en las cuales se trabaja con el líquido hidráulico, ¿no? Uno llega de la bomba, ¿sí? Y el otro se va al depósito, ¿sí? Es un retorno de baja presión y una llegada de alta presión. ¿Quién le suministra el líquido hidráulico a una presión de trabajo de entre 3 a 10 bares? Es la bomba, ¿sí? La bomba, primeramente característico por ser accionado por el motor, ¿sí? Mediante una correa auxiliar. La correa auxiliar es algo muy diferente a la correa dentada, no es lo mismo. La correa dentada es la sincronización del motor, del cigüeñal con el árbol de levas, pero lo que viene aquí es la correa auxiliar, ¿sí? Entonces, es accionado mediante esta polea y fíjense, tiene una llegada de líquido hidráulico,
Por este conducto llega el líquido hidráulico. En algunas bombas encontrarán aquí el depósito, ¿sí? El depósito que suministrará líquido hidráulico a la bomba. ¿Cuál es la función de la bomba? Generar presión, una presión de trabajo para nuestra cremallera. Abriremos entonces nuestra bomba para identificar qué elementos generan esa presión. Fíjense. Tenemos entonces, dijimos, un conducto de llegada de líquido hidráulico, ¿sí? Y un conducto de salida de alta presión. Todo mediante una válvula distribuidora, ¿sí? Una válvula internamente distribuirá la presión y esta presión del líquido hidráulico llegará a la cremallera. Y la cremallera a su cámara de presión y el retorno nuevamente al depósito. Entonces, verifiquemos internamente cómo está compuesto nuestra bomba. Fíjense, tenemos una empaquetadora, ¿sí? De metal, una empaquetadura de metal que cumple la función de evitar la fuga del líquido hidráulico hacia la parte exterior. Tenemos una tapa de la bomba, fíjense, con una guía, ¿sí? La guía se va a introducir, ¿para qué? Para evitar que nuestro eje excéntrico se mueva como estamos viendo ahorita en la imagen. Saquemos los tres elementos que generan esa presión. Fíjense, aquí los tenemos. El anillo excéntrico, fíjense, que no tiene una forma circular correcta. Fíjense, no tiene una forma circular correcta. Tiene una forma un poco ovalada. ¿Para qué? Para que el rotor trabaje internamente. El rotor, fíjense, es accionado mediante un eje, ¿sí? El eje incorporado a la polea. La polea gira y el rotor gira. Si el motor gira a 2000 RPM, ¿a cuántas revoluciones girará la bomba? A las mismas RPM. ¿Por qué? Porque está conectado mediante una correa auxiliar. Si el motor gira 2000 veces por un minuto, la bomba girará 2000 veces por un minuto. La misma revolución y estará generando entre 3 a 10 bares de presión. Entonces tenemos, fíjense, un eje con un piñón dentado que va a accionar a lo que es el rotor. El rotor va a girar y fíjense, por un lado se genera lo que es la entrada del líquido hidráulico y por el otro lado se genera lo que es la presión del líquido hidráulico. En este punto, fíjense, por un lado ingresa y por el otro lado expulsa presión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que genera la presión? Es el trabajo rotativo de nuestras paletas. Fíjense, nuestras paletas se abrirán cada vez, ¿sí? Y se cerrarán, ¿sí? Se abren por la inercia, por los giros del motor y genera una presión y la presión enviará por el conducto, ¿no? O por la válvula distribuidora hacia nuestra cremallera, ¿sí? Fíjense, lo vamos a poner las paletas. También la posición de las paletas es muy importante. Si podemos acercar, verificaremos que en un punto la paleta es plana y en el otro es circular, ¿sí? De cualquier paleta verificaremos ese punto. Por un lado es plano, por el otro circular, ¿sí? No son los dos lados circulares, uno es plano y uno es circular. Entonces, el plano va hacia el rotor, el circular va hacia el eje excéntrico. Ahí está, ¿sí? De la misma manera. Fíjense qué sucede cada vez que yo giro el rotor. Fíjense con las paletas. Con la inercia, las paletas se abren, fíjense, y en un punto se cierran, generando una presión, ¿sí? Entonces, por un lado, alimentamos el líquido hidráulico y por el otro lado, generamos presión. Entonces, tenemos dos cámaras internas en la bomba hidráulica. Entonces, esa presión será enviada hasta nuestro punto de la cremallera. ¿Cuáles son los daños frecuentes en una bomba? ¿Sí? Cuando normalmente la bomba ha tenido mantenimiento y no ha sido sellado con su empaquetadura, vamos a tener normalmente fuga por la carcasa de la bomba. O en muchos casos también tendremos fuga
por el punto del ZT, ¿sí? Por este punto. Entonces aquí tenemos, fíjense, sacamos nuestra polea y tenemos un retén, ¿sí? Este retén que estamos viendo, cuando ya está muy desgastado y cuando ya no cierra, los labios internos del retén ya no cierran con lo que es el eje, sale el líquido hidráulico porque se genera una presión interna. Entonces ese líquido va a quedar en la parte exterior y ahí vamos a tener que hacer una reparación a la bomba, ¿sí? Entonces ese es un daño frecuente que nosotros encontramos en la bomba, ¿no? Cambiar el retén. Y también debemos verificar que haya un buen cierre hermético en lo que es los conductos, ya sea el conducto de recepción o el conducto de alta presión. ¿Qué produce sonido en nuestra bomba? Otro de los fallos, no tiene que ver mucho con la fuga. Cuando ustedes giran el volante de derecha a izquierda, fíjense, cuando el eje excéntrico está desgastado como el que estamos viendo y hay unas gradas, si lo acercamos un poquito, fíjense, hay una irregularidad, no es del todo ovalado, ¿sí? Tenemos por aquí una irregularidad y por este punto también tenemos otra irregularidad. Cuando existen esas irregularidades, las paletas ya no asientan ejerciendo su trabajo, ¿sí? Ya no trabajan de manera correcta. Entonces, lo que se va a ocasionar, fíjense, en esta grada es un sonido, ¿sí? Cuando ya el eje excéntrico está desgastado y el rotor gira a las mismas RPMs del motor y las paletas no asientan en el eje excéntrico, se va a producir un sonido en la bomba de dirección. Y ahí tendremos que cambiar o toda nuestra bomba o cambiar solo estos tres componentes, ¿no? El eje excéntrico, el rotor y las paletas.